presentándote. Buenos días, Nadia. Buenos días. Nadia Hafid, es dibujante, ilustradora, autora de cómics. Ha publicado ilustraciones entre otros sitios, en el suplemento Babelia del diario El País, también en medios internacionales como The New York Times, The Economist, The New Yorker o The Washington Post. Y también eres autora de novelas gráficas, El Buen Padre, de 2020, con la que obtuviste el premio al autor emergente de la Asociación de Críticos de Cómic. Y en el 2022 sacaste el último, Chacales, con el que también obtuviste el premio Ojo Crítico en la categoría de cómic. Y hoy pues estás aquí en el Instituto del Bohío, inaugurando nuestra sexta jornada de cómic. Pues bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta. Sí, bueno... Y nerviosa también. En vez de hacer el típico formato de entrevista, pues hemos pensado en hacer una especie de charla, de entrevista. Vale. Los alumnos te van a ir preguntando cosas y pues eso, que dé lugar a conversación. Vale, ¿de acuerdo? Pues nada, le cedo la palabra a los alumnos. Bueno, buenos días, Nadia. Buenos días. Yo te quería preguntar, tú comenzaste a trabajar en el mundo de la ilustración y te fue bien. ¿Qué es lo que te llevó después a empezar el mundo del cómic? Bueno, en realidad fue paralelo, ¿eh? A mí siempre me ha interesado el cómic desde pequeña. En casa mi madre recuerdo pues, que le encantaba Tintín, o sea, lo típico. Y en casa no había muchos cómics, pero en mi ciudad, en Tarrasa, tuve la suerte de que cuando yo tenía 8 años o así, había una biblioteca central, ¿no? Una biblioteca muy grande que tenía una sección de cómics de adultos. Yo era ya un poco... eran cómics de adultos. Y yo me sentía como muy atraída. Sí que es verdad que ya tenía un poco de cultura relacionada con el manga, ¿no? Porque era un momento en los años 90 donde empezaba a venir mucho manga y en Cataluña teníamos la televisión catalana TV3 donde hacían muchos animes y tal, entonces yo ya tenía una curiosidad por el dibujo y en esta sección de cómics que había en la biblioteca empecé a descubrir autores, ¿no? Y otros tipos de cómic. Ya no era cómic manga, pero algunos sí, tipo Black Jack o tal, pero descubrí cómic americano. Cómic americano no me refiero tanto a superhéroes, que es un género que no me interesa, que nunca me ha interesado tanto, sino más bien novela gráfica o cómics más del estilo pues, tipo Sandman o de la línea de Vértigo, que sí que tiene un punto de conexión con el cómic americano, pero que se aleja un poco en cuanto a las temáticas. Y fue así, de esta manera, en el que yo iba cogiendo los cómics, porque aparte, claro, antes lo comentábamos, el cómic pues no es tampoco muy accesible muchas veces, ¿no? Y entonces era una manera de poder yo ir descubriendo autoras y autores y poder ir descartando lo que me interesaba y lo que no. Y fue así, ¿no? Como empecé a leer muchísimo cómic y ya, estaba en casa a lo mejor y iba haciendo mis pequeños cómics, me presenté en algún que otro concurso. Después es verdad que, no sé si, ¿te salía una pregunta o...? Sí, claro, por supuesto. Hay tiempo. Después sí que es verdad que empecé a estudiar Bellas Artes y fui alejándome un poco del cómic. Y empecé a descubrir pues, ilustradores y que me interesaba también mucho el mundo de la ilustración. Y eso, y aparté un poco el cómic y no fue hasta acabar la carrera y empezar a trabajar en una librería que volví a conectar otra vez haciendo descubrimiento con nuevas autoras y nuevos autores, con el mundo del fanzine. Y fue de esa manera que paralelamente, mientras dibujaba, más pensando para ilustraciones, para tipo prensa y tal, no publicándolas, porque en ese momento aún no las publicaba, me hacía yo mi blog, ¿no? Lo típico, el blog, colgaba las ilustraciones y tal, hacía también cómic, hacía los fanzines y tal. O sea que nunca ha sido que me haya solo dedicado a una cosa u otra. De hecho, trabajo incluso del mismo modo las ilustraciones que el cómic, así que siempre ha ido un poco de la mano. ¿Sí? Sí. Yo te voy a hacer 2 preguntas. Vale. Primera, ¿cuál es para ti la principal diferencia entre el lenguaje del cómic y la ilustración? ¿Y en cuál de ellas te sientes más cómoda o cuál te gusta más?
Claro, es un poco lo que estaba comentando, que yo no hago mucha distinción, porque incluso en mis ilustraciones, que, bueno, no sé si alguno ha podido ver pues, el Instagram o la web, incluso en mis ilustraciones muchas veces hago que en la propia ilustración haya subviñetas, haya viñetas. Las composiciones son a veces juego con el mismo tipo de composición tanto en la ilustración como en el cómic, la misma gama incluso de colores. Por eso que en mi cabeza está un poco mezclado, porque se mezclan todos los lenguajes. Entonces yo muchas veces, para simplificar, digo que soy dibujante y que utilizo el dibujo como herramienta de expresión, más allá de que haga cómic o ilustración, porque realmente es que yo no hago distinción cuando me pongo a trabajar. Por ejemplo, hace pues una semana tenía un encargo para prensa y empecé haciendo una ilustración abierta, ¿no? Y acabé cerrándola con viñetas o sea, que al final, no sé, en mi cabeza no para mí cómic y ilustración están, bueno, sin separación ninguna. Ahora yo, ¿qué te inspiró para empezar a dibujar? Ostras, qué profundo. La vida, no sé. Sí que he sido un poco siempre la típica niña o niño que desde pequeña ya iba diciendo, yo de mayor quiero ser pintora. Me imaginaba pintora rollo boina, caballete, no me imaginaba esto. Y desde pequeña ya me interesaba mucho el dibujo y tenía como bueno, me atraía muchísimo el mundo del arte. Claro, yo no hacía, ya como lo estoy diciendo, no sabía distinguir, ¿no? Si veía. Pero sí que, no sé por qué, ya cuando por ejemplo hacíamos alguna excursión en el colegio y tal, íbamos a algún museo, yo sentía mucha fascinación, no sé, me sentía muy atraída por este mundo. Y la verdad es que puede sonar un poco cursi, pero me recuerdo siempre dibujando, siempre interesada por el mundo del arte, ¿no? Siempre con eso, como ya muy predestinada a que que podría dedicarme a eso, porque luego uno se va haciéndose mayor y se da cuenta de que, bueno, de que no es tan fácil o que es complejo, que dedicarse al mundo del arte muchas veces no tiene nada que ver con lo que uno hace, sino con los caminos que se va encontrando. Pero sí que sabía que de algún modo u otro yo iba a estar siempre conectada o vinculada con el arte, aunque fuera de manera, ¿no?, como hobby o como, ¿no? Porque siempre he sentido mucha fascinación. Para mí es una manera de poder pensar. O sea, yo uso el cómic sobre todo como herramienta para pensar cosas que para mí son importantes o que no tengo una opinión formada muchas veces, que para mí son temas complejos y me ayudan a ponerlos en la mesa y decir, wow, pues visto desde este punto de vista, entiendo que es por este motivo o por otro. O sea, yo utilizo el arte como una herramienta de pensamiento. No sé si sí. Cuando eras pequeña, ¿pensabas que podías dedicarte a ser dibujante? Claro, eso es lo que os decía, que bueno, cuando era pequeña pensaba que era pues una profesión como cualquier otra, ¿no? Como quien quiere ser electricista o arquitecta o tal. Pensaba, pues sí, pues yo voy a ser dibujante. Sí que es verdad que a medida pues, que vas estudiando y vas haciéndote mayor y tal, te das cuenta de que, bueno, que pues, hay un mercado del arte, después que también que el arte es como una categoría, pues, el arte, un saco muy grande en el que pues, puedes encontrarte muchas maneras de vincularte al arte, no solo produciendo, ¿no? Bueno, pues yo qué sé, pues comisario, tal. Y pensaba, bueno, si no consigo ser dibujante y tal, pues a lo mejor voy a estar relacionado con el mundo del arte de otra manera, ¿no? Incluso llegué a pensar, pues mira, pues siendo historiadora o tal. Pero bueno, la verdad es que ahora con perspectiva digo, wow, ¿no? Al final logré poder enseñarlo, mostrar mi trabajo y que la gente lo pudiera ver y tal, y la verdad es que estoy como abrumada también muchas veces, ¿no? Muchas veces digo, wow,
al final de algún modo, sin yo ser muy consciente, pues he podido, eso, llegar a mostrar mi trabajo y sorprende un poco con la distancia. Bueno, ahora yo. ¿Te destacabas en el instituto por ser buena dibujante? Sí, pero a mí eso con el tiempo también me he dado cuenta de que eso también es un poco un error. Os lo explico un poco, ¿vale? Claro, yo era, pues eso, de pequeña ya dibujaba mucho, tal, incluso llegué a estar apuntada a algún cursito de dibujo y tal, porque tenía como mucha inquietud. Y era pues eso, la típica alumna de clase que los profesores decían, es que nadie dibuja muy bien, dibuja muy bien, dibuja muy bien. Y a mí era algo, pues claro, en ese momento pues te sientes súper feliz, que reconozcan, pues que tengo talento y tal. Pero eso, con el tiempo te das cuenta de que para mí es un error que desde tan pequeños nos digan que hay gente que dibuja bien y hay gente que dibuja mal. ¿Por qué? Porque para mí no hay gente que dibuje mal o gente que dibuje bien, porque además, ¿qué es no dibujar bien o qué es dibujar mal? Si os habéis fijado en mi trabajo, es un trabajo muy, al final como muy sintético, casi más racional, que conectado con la idea que tenemos de dibujo expresivo y ¿no? Es casi pues, más tocando a dibujo técnico, ¿no? O a un tipo de dibujo más que la idea que tenemos de artista. Entonces, es una lástima que se diga esto desde pequeños, porque yo me he encontrado después que, pues cuando estoy, por ejemplo, haciendo charlas como hoy en el instituto, haciendo talleres o incluso en escuelas de arte, que te das cuenta de que la gente entonces tiene mucho miedo a dibujar cuando es mayor, que no se ve capaz, y entonces te encuentras a gente adulta diciendo, no, yo es que no puedo dibujar, es que no puedo dibujar. Y ves, bueno, ¿poder dibujar? Claro que puedes dibujar, todos podemos dibujar, ¿no? Claro que será más fácil para alguien que nunca lo haya dejado, ¿no? Y será más fácil no dibujar bien, sino poder, ¿cómo lo diría? Poder expresar bien una idea con el dibujo. Que yo creo que ese es el tema, llegar a expresar bien una idea con el dibujo. No dibujar bien o dibujar mal, sino que la gente entienda lo que estás queriendo decir, ¿no? Con el dibujo. Entonces, para mí, pues eso, aunque sí que me lo decían que era una dibujante buena, esto la idea del dibujante bueno o malo, no, ahora no, no me parece que esté bien promoverlo. No sé si, sí, vale, es que no sé, porque seguro que os habéis encontrado esto en clase, o con amigos y tal, es que es el que dibuja bien, es la que dibuja bien, el que dibuja mal. Y es una lástima, porque creo que todos deberíamos usar el dibujo. Igual que escribimos, ¿no? Que siempre estamos escribiendo, no de una manera profesional, no todo el mundo pues publica después una novela, pero siempre estamos escribiendo en nuestro día a día, mails, en Instagram, en Twitter, en no sé qué, en un blog, tal. No dejamos de escribir, pues ¿por qué dejamos de dibujar? ¿No? Y a veces me pregunto por qué hay gente que de repente ya no dibuja más. Es una lástima. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, claro, era Sí, hombre. que había soñado. Aunque, pues también, para ser sincera, pues es un trabajo. Y como todos los trabajos, pues tiene cosas buenas y malas. Lo peor de mi trabajo es un poco esa sensación un poco de montaña rusa, de sensación de que, bueno, constantemente tienes que estar haciendo cosas, tienes que estar mostrándote también mucho, ¿no? Vivimos en un mundo además que se consumen las imágenes muy rápidamente, entonces todo tiene una fecha de caducidad muy rápida y es una lástima porque hacer un cómic o hacer una pintura o una escultura o tal requiere de un proceso lento y una vez lo muestras tengo la sensación de que queda obsoleto muy rápidamente. Y es una pena, porque claro, uno está concebiendo la obra durante mucho tiempo como para que se consuman, además digo la palabra consumir expresamente, ¿no? Porque es esta sensación de que no se acaba de asimilar muy bien. Y en este sentido es un poco agobiante mi trabajo, porque además también hay a veces mucha comparación de, pues mira, esta persona está produciendo muchísimo, producir, es que además utilizo estas palabras para que no relacionadas con lo mercantil, porque tiene este punto también, ¿no?
que a veces romantizamos mucho este tipo de profesiones y tiene un punto pues también de mercado. Y eso, y ves compañeras y compañeros y tienes esta sensación de no estar haciendo suficientes cosas, de tengo que ser más visible para pues eso, estar siempre trabajando, épocas en las que te sientes un poco desvirtuado, ¿no? Un poco lo que estoy haciendo no me lo estoy creyendo mucho ahora, ¿no? Entonces, bueno, es una profesión muy bonita porque es la que he podido escoger y dedicarme y tal, pero también tiene todo este punto de, bueno, que genera mucha ansiedad también y también pues a veces incluso pues épocas de precariedad también, de angustia y tal. O sea que bueno, tiene pues, os he motivado un montón. No sé si te he contestado. ¿Sí? Yo creo que sí. Vale. ¿Fue difícil o muy bien para ti entrar en este mundo del cómic? Sí, fue difícil publicar, entrar a trabajar y todo. Sí, es lento, sobre todo es lento y aún así yo he tenido la fortuna o la suerte de que de repente se alinearan, ¿no? Los astros y que empezaran a sucederme muchas cosas desde seguido. ¿Por qué digo suerte y tal? Porque claro que hay una parte yo entiendo y hay una parte pues de talento y tal, que uno, bueno, y de trabajo y todo eso, pero también hay que ser sinceros, también hay una parte de encontrarte en el momento a lo mejor adecuado y en el que de repente alguien vea tu trabajo por algún motivo, ¿no? Ahora tenemos la suerte de los ilustradores, las ilustradoras de tener las redes sociales y tal, y que mucha gente, muchos art directors y tal, estén viéndolo y que de repente vean por casualidad tu ilustración y te escriban y tal. Lo digo porque, a ver, que no se me vaya, lo digo porque muchas veces, pues mucha gente es talentosa, tiene ideas brillantes y no consigue que su trabajo salga a flote, y eso no significa, sino porque a lo mejor nadie lo ha podido ver su trabajo, al directo no ha encontrado con su trabajo. No sé si me explico, que hay también una serie de situaciones que hacen que tu obra también salga a la vista de todos, ¿no? Y a ver, eso es porque me he perdido yo misma con mi explicación. Porque decía si fue difícil o no entrar en el mundo del cómic. Fue lento y de recibir también muchos nos y los típicos mails que haces y no recibes respuesta nunca jamás, o que de repente un mail que sigue con mucha ilusión me volvieron a contestar al cabo de un año y sentí mucha alegría después de ¡guau! Pues mira, sí que le llegó. También de cambiar mucho la estrategia, de decir, bueno, pues ahora tengo el blog, pues no, pues cambio, hago una web, pues qué no, y de ir cambiando muchas veces la manera de presentar el portfolio y todo. Sí, es el lento, pero sí que es verdad que una vez tienes la manera de presentar tu obra, ya es más fácil conectar, ¿no? Con, pues mira, que se fije una persona que está en un estudio de diseño y que te diga, pues mira, me interesa esto que hiciste, ¿no? Y vaya. Pero bueno, esto de momento, digo, no llevo, claro, yo en realidad mi trayectoria no es como por ejemplo Max o Miguel Gallardo, las trayectorias. Yo llevo en el mundo de la ilustración y el cómic, pues ahora 7 años o así, no es mucho, la verdad. ¿Cómo ves ahora mismo el panorama del cómic y de la ilustración? ¿Cómo veo el panorama del cómic y la ilustración? Yo veo que es un momento muy potente a nivel de que hay mucha experimentación también, hay muchas autoras también de cómic y se las está visibilizando. Ahora mismo en el CCCB, en Barcelona, se está haciendo una exposición de la que formo parte, pero que hay 8 autoras más, ¿no? En los premios también se premia autoras. Hay muchas maneras de trabajar el cómic y la ilustración, cada vez es más variado también. A la gente le interesa,
tengo la sensación de que también hay mucho interés, porque vas a los salones o vas a las ferias de cómic o a las exposiciones de cómic y ves mucha gente. Se habla más en los medios, que antes el cómic era como algo, bueno, como se infantilizaba o era un arte menor, o se creía que esto lo de los dibujitos y tal. Y ahora se está poniendo en el lugar que merece, que es un arte y tengo la sensación de que la gente lo valora más y que la gente también tiene más conocimientos también. Sí, sí. Todo esto después lo montáis. No, claro. Voy a hablar. El buen padre es una historia muy íntima y personal. ¿Cómo y por qué decides contarla y por qué está en silencio y litográfica? Bueno, porque también es por una cuestión de los intereses que yo tengo. A mí, en general, los cómics que más me han marcado, bueno, los cómics, pero también en el cine o en la literatura y tal, siempre han sido pues historias más, diría, intimistas o más historias pequeñas, más contenidas. Me gusta mucho cuando se trabajan, que eso no quiere decir que no sean profundas y que tengan y que al final sean historias que al final, bueno, antes como lo comentaba, son temas, son temáticas universales, pero que son tratadas de manera, pues eso, muy contenidas y tal, y eso siempre me ha interesado. Y supongo que es la manera en la que me sale de forma, ¿no?, de forma automática las historias que me interesa contar. Imagino que, por ejemplo, me cuesta muchísimo pensar, aunque no digo que no pase, que no suceda, pero historias de, yo qué sé, ciencia ficción y tal, pues ahora mismo no me veo contándolas, pero bueno, no significa que en algún momento dado, no sé, de momento me interesa trabajar este tipo de historias, me siento cómoda. Lo que os he dicho antes es que a mí también me ayuda a pensar cuando estoy tratando estos temas, me ayuda porque yo muchas veces no tengo una opinión formada de algunos de los temas que trato, que además son temas densos, y eso me ayuda también a, no sé, a pensarme a mí misma, a decir, ostras, pues esto lo veía de este modo y ahora acabando el cómic le he dado la vuelta y he visto que al final no lo tenía tan claro, ¿no? Y eso me interesa de las historias, de cómo trato el cómic. Pero bueno, también quiero que me interese y si de repente me interesa pues, una historia de ciencia ficción o tal, pues la trabajaré, ¿por qué no? Perfecto, gracias. ¿Qué serio? Chacales trata sobre TEA. ¿Nos puedes explicar qué es y qué te llevó a explorar este trastorno y querer contar la historia de estos tres personajes? Chacales, claro, yo empecé a trabajarlo durante la pandemia. Yo había publicado ya Buen Padre, que se publicó en marzo de 2020, y bueno, ya sabéis qué pasó durante ese periodo de tiempo. Y estuve un año, pues, no quería agobiarme y quería pues, encontrar un tema que me interesara. No quería trabajar con la presión de tengo que hacer el segundo cómic, voy a aprovechar ahora que estamos en esta situación para hacer el cómic. No. Pero un día me encontré estaba leyendo sobre psicología y tal, y me encontré un artículo relacionado con este trastorno y no sé por qué conectó con algo, bueno, que llevaba tiempo pensando, ¿no? Sentía que estábamos en un momento en el que había como mucha tensión, habían sucedido pues, una serie de noticias relacionadas con el tema de que la gente estaba muy irosa y tal, y pensé que el tema de la ira de la mala gestión de la ira era un tema interesante para poder conectarlo con temas que ya habían salido con el Buen Padre y llevarlas un poco más allá. Y llevarlas o sea, que los personajes no fueran personajes que se pudieran enmarcar en un mismo, no sé, como que fueran personajes que me permitieran hablar de muchos temas que fueran muy distintos, pero que a la hora la gente pudiera hacer conexiones. Sí que es verdad, porque claro, muchas veces me preguntan, ¿pero es autobiográfico o no? Pues a lo mejor no literalmente autobiográfico, pero claro que hay cositas de mí, pues es lógico, porque al final escribo un poco desde mi visión, sin condicionar, porque siempre, pues eso,
dejo un espacio para que el lector la lectora del cómic lo rellene, ¿no? Dejo estos espacios donde cada uno puede sacar su propia conclusión, pero sí que son, bueno, cosas que conecto conmigo y que de alguna manera u otra están en mi día a día. Y bueno, y me interesaba mucho jugar con la idea de que los chacales, que se relaciona a los chacales, es como se adjetiva a las personas a un tipo de masculinidad, o sea, chicos, también de un estrato social, ¿no? Los chacales, como algo callejero, y justamente le daba la vuelta y los personajes de chacales son una señora mayor o una persona que se puede leer como mujer, pero que después también hay toda una temática de identidad de género, y un chico que justamente es todo lo contrario, que es un chico pues, sensible, un niño más bien. Entonces yo le daba la vuelta para presentar personajes que son violentos, que tienen una mala gestión de la ira, pero que no son la etiqueta del chacal, el tío violento, el hombre violento, de la violencia asociada a un tipo de masculinidad, ¿no? Además de una etiqueta que se asocia con la masculinidad. Con chacales. ¿Sí? Ya has hablado un poco de ello, pero para hacer un poco de hincapié, ¿qué hay de ti o sobre tu experiencia en tus personajes? Perdón. Que has hablado antes un poco sobre esto, sí. Pero ¿qué hay de ti o de tu experiencia en tus personajes? Claro, eso que comentaba, que en el fondo siempre hay de mí cositas, y además si me voy robando, ¿no? En el metro, en la calle, digo, guau, esta escena me parece muy chula, voy a dibujarla en mi historia. También hay guiños de cosas que, bueno, claro, en el caso de Buen Padre, evidentemente, bueno, claro que hay una ficción, porque yo cojo una historia autobiográfica, pero la voy recortando, la voy seleccionando, voy omitiendo, voy sacando cosas y tal, para que todo esté articulado de una manera en que el lector entienda bien la historia, conecte y tal. Pero sí que siempre utilizo una vivencia, alguna imagen que a mí me haya marcado o que haya pensado, wow, qué significativo es esto, que a simple vista puede parecer, ¿no? Como algo cotidiano o algo... pero cuánta información nos está dando. Entonces, muchas veces, sí, aquí hay cosas mías, claramente. Sí. No, por ejemplo, mira, esto no lo he contado en ninguna entrevista, pero las escenas del boxeo y tal, yo en ese momento pues empecé a hacer boxeo y pensé, esto puede dar mucho juego, esta imagen de la chica, ¿no? Venándose las manos, y es como un momento también como de presión, ¿no? De presionarte, de sentir que es la única manera de controlarte es tú mismo, ¿no? Tú mismo autocontrolándote, ¿no? Y me pareció como muy potente, y eso era porque yo lo estaba haciendo durante esos meses, yo lo hacía y pensaba, aquí hay una buena... O sea, siempre hay cositas que vas probando de entender. Ahora te voy a hacer una... Antes del acceso a África, perdona, si alguien quiere hacer alguna pregunta que surja antes de la batería, en África va a terminar con una batería de preguntas cortas. Vale. Pregunta corta. Respuesta corta. Vale. Pero antes de eso, por si alguien quiere hacer alguna pregunta... Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Tienes algún plan de futuro o alguna aspiración, tipo llevar algo al fin? No sé, darle alguna obra que tengas en mente pensada. ¿Para cine, para animación o algo por así? ejemplo. Wow, pues me encantaría, porque me encanta el cine. Bueno, ayer lo estábamos hablando, soy súper cinéfila y me interesa muchísimo el cine y la animación también. No lo descarto, porque además el lenguaje que uso y tal, sé que podría funcionar, y sería muy interesante que funcionara en tema de animación y tal. Buena pregunta, pues mira, me lo voy a poner en la lista. Sí que es verdad que ahora estoy ya medio
empezando a pensar en el tercer cómic, ya tengo alguna idea. Y es verdad que me encantaría, y esto tampoco lo he dicho, pero me encantaría poder hacer un cómic esta vez más pausado y más largo, entonces entiendo que será un cómic que me vaya a dar más tiempo. Pero en medio de este proyecto de cómic, pues me gustaría que surgiera la oportunidad. También me interesa mucho el mundo de los videojuegos y el videojuego experimental. Y siempre he pensado que podría ser, y además están saliendo un montón de estudios de videojuegos independientes que hacen cosas muy interesantes a nivel conceptual, a nivel gráfico. O sea que el mundo del videojuego también me parece que puede haber ahí cositas. Además conozco muchos ilustradores que han hecho colaboraciones con estudios de videojuegos experimentales, no de videojuegos más mainstream. Y está bien siempre tener cositas que, a ver, si ves próximamente en tu cine amigo, molaría verlo. Yo también tenía una pregunta, a lo mejor un poco. Viendo algunas fotos y vídeos previos al encuentro y tal, pues he visto que te gustan los tatuajes y tal, ¿no? Pero en un movimiento así de cámara rápida me pareció aparecer ahí un dibujo de un dibujante al que yo admiro mucho, que es Jaime Hernández. Creo que es una Maggie, ¿no? Hockey la que llevas ahí, ¿no? Sí. Y bueno, pues me sorprende, ¿no? Porque para la facultad yo leía a Las Locas, que era un cómic muy adelantado a su tiempo, protagonistas chicas, sí, donde se trataba con una normalidad tremenda la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad, pero de una manera que no te dabas ni cuenta porque estaba tan normalizado en el cómic. Y luego cuando lo comentaba decía que no la partida, pero la lectura era genial. Luego al final de los 90 salieron los recopilatorios y empezaron a salir recopilatorios a través de la película y tal. Y no me sorprendió, ¿no? Que parece que eso es un personaje más de los 90. Yeah. Sí, bueno, porque claro, yo aunque me interesan también autores más... bueno, es que me encanta, o sea, cómic me explica y Jaime Hernández, bueno, es una joya, o sea, lo que pasa es un cómic brutal, que creo que también es muy fresco, incluso porque el dibujo, aunque se puede entender que es un dibujo más clásico y tal, creo que tiene mucha frescura y... Sí, es un dibujo muy clásico, pero muy underground. Exacto, exacto. Porque son chicas hispanas, muy punk, inmigrantes, hijas de inmigrantes, mismo punk, sí, pero con un estilo muy preciosista. Muy preciosista, línea, ¿no? Fina, sí, línea clara, pero una estética con muchas referencias musicales, referencias a lo... Os encantaría, yo creo que esta nueva generación, porque también muchas referencias a lo urbano, ¿no? Sí. A la música, a la lucha libre, muchas... Sí, se adelantó 30 años sí, a la actualidad. Ahora sí, muchas de las cosas que en su cómic representaban como normales no lo eran, sí, y ahora sí lo son. Sí, sí. Y hay muchos ilustradores de ahora, o sea, de mi generación y tal, que lo tienen como referente y en el mundo del tatuaje y tal se utiliza también mucho la estética de este tipo de autor, porque tiene algo de culturista. Yo historia que engancha, ¿no? El caso es que o sea, decir a Mario Hockey, porque muchas veces según el peñón que llevaba, podía parecer casi igual. Sí, sí, por lo que dices tú, porque además era un personaje, pues eso, era claramente homosexual, además una mujer, y bueno, y lo que dices tú, y dices, hostia, qué sorprendente, ¿no? Que hubiera gente ya tan atrevida a hablar de esos temas. Y el cómic creo que ha sido un medio que ha permitido, ¿no? Poder hablar de temáticas que no estaban visibilizadas de una manera así muy naturalizada, incluso también en el sexo. Sí que es verdad que hay muchos autores desde un punto de vista heteronormativo y tal, pero también pues eso, mucho sexo, mucha violencia o tema de drogas y tal, y hablado de una manera voy a hablar muy señalada, de una manera muy naturalizada, y me parece bueno, que siempre has tenido ese punto de comida atrayente también porque era un poco como lo prohibido también leer sobre estas cuestiones.
sí, lo que le funcionó muy bien, yo creo que a los humanos era muy elegante. Era muy elegante. Un cómic muy elegante. Sí, sí. Banca académica. Banca académica. O sea, es muy elegante, pero los temas son los más... Sí. Claro, es como Robert Crumb o tal, que puede... Al renunciar al feísmo, puede introducir muchos temas, porque no es desagradable, no es feo, y a la gente no le molesta ni le... Temas tan duros como la violación infantil, o sea, es que... Sí. Y luego tenía ese punto de fantasía, el colar, el espacio y tal, o sea, tenía una... Sí, y es verdad que pasaba por elegante y no molestaba. Muy virtuoso, claro. Pero los demás son muy filosos. Sí. Pues sí. Y no sé si, bueno... años más, África, a ver esa batería, esa metralleta. La pregunta corta y de pregunta rápida. Vale, que no me alargue. Vale. ¿Tu artista de cómic extranjero preferido? En esos momentos, Nick Darnaso. ¿Artistas de cómic español, hombre y mujer, preferido? Pues mira, me interesa muchísimo es que ahora no quiero decir, bueno, porque de actuales me interesa muchísimo, hay muchas de las autoras que sigo. Bueno, por ejemplo, mira, pues ahora que es verdad que me ha interesado también siempre la obra de autores como Max o más de la línea underground, española. Y mira, diré Max, pero es que ahora tengo mucho lío con las autoras porque no quiero decir un nombre. Yo, por ejemplo, una autora que la seguía muy de cerca en ese momento, cuando, por ejemplo, además se iniciaba todo el movimiento de los festivales de autoedición, del rap, es una compañera con la que ahora he podido, y además que es Ana Galván. Yo recuerdo que me parecía lo primero que vi que publicaba una Paapa y tal, ya me seducía mucho esa manera de trabajar que estaba iniciándose, que es verdad que ha ido cambiando mucho, porque además ha ido evolucionando y tal, pero ya pensaba, wow, esta autora está haciendo aquí algo extraño, ¿no? Está generando como una ruptura y no sé, sí que me sentía muy atraída, aunque es verdad que ha ido cambiando, pero eso también es lo interesante. Sí. Y emoción. ¿Cómic extranjero que más te gustó? En los últimos tiempos, mira, un descubrimiento que hice, bueno, ya hace el de Chloe Wari, Temporada de Rosas, que es una chica también muy joven, que hizo un cómic que no es muy... no sería muy bien... Ay, me has dicho que no me enrollé, bueno. No es mucho en mi línea y tal, porque es más clásico, aunque tiene un clásico extraño, porque utiliza mucho el rotulador y es una chica muy joven, y las temáticas que tratan esta obra me parecen muy, muy bellas. Me gustó mucho. ¿Y cómic español? ¿Qué más? Mira, pues de una amiga mía que además de su primer cómic, que me interesó muchísimo también, ahora sí, de Marta Carto, que me pareció que es una joya. ¿Con qué autores te gustaría trabajar un proyecto político? Bueno, hasta arriba me hizo bromas en Frankfurt que haríamos algo. No sé, la verdad es que trabajar como haciendo equipo, no sé si de momento soy capaz. A lo mejor necesito, pensar a un proyecto en el que me dejaría yo y sería como, no lo sé, no lo tengo pensado. Gracias por todo. Ahora lo suyo sería una foto. Sí. No, para poder encontrar. Ahora toca a vosotros salir.